Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a tener mucho en el programa, así que te voy a pedir que nos acompañes en todo este tiempo. Vamos a encarar primero que nada este drama de la violencia que llega ya también a las escuelas, pero que afecta a toda la sociedad y en todos los ámbitos. Vamos a hablar de la transición de un gobierno que se está yendo, de un gobierno que tiene que asumir, hay polémicas y vamos a tener un grupo musical de lujo, así que vamos a tener de todo en este programa. Antes de contarte mis primeros invitados, que son de primerísimo nivel, brevísimo comentario sobre lo que pasó en la semana. Obviamente todos fuimos sacudidos por la información de lo que ocurría en un colegio en el interior del país donde un estudiante acabó con la vida de su maestra, de la directora del colegio. Y todos empezaron a opinar sobre qué habría que hacer a partir de esta situación. En realidad, hay que decir que lo que ocurrió en ese colegio es apenas un síntoma más de los niveles de violencia que estamos teniendo en la sociedad. Y nos pasa lo siguiente. Hoy estamos en un mismo tiempo, dos generaciones con una forma absolutamente distinta de encarar la vida y sobre todo de enfrentar los problemas. Si vos, igual que yo, ya estás peinando canas, pasaste los 40, yo ya estoy en los 50, vengo de una generación en la que los problemas se solucionaban con una orden. Desde nuestros padres, las autoridades del colegio y las autoridades del país. Sencillamente no había debate. Yo tuve la experiencia a los 18 años de ser echado de mi casa. Debate con mi padre terminó con te vas. Y se acabó la discusión. O sea, nosotros acostumbramos a solucionar nuestras diferencias de esa manera. Alguien se impone. Y esto se nota en la forma que seguimos debatiendo. La generación de nuestros hijos y muchos ya de sus nietos, es la generación digital, es la generación del teléfono. Entonces ellos, cuando tienen un conflicto, cuando debaten, lo único que tienen que hacer es el touch y se pasa a otra cosa. O sea, ellos tampoco saben dirimir o debatir para encontrar una solución a un problema. Sencillamente pasan de largo. El algoritmo le acerca solamente las opiniones de la gente que opinan igual que ellos, porque así funciona este sistema. Entonces tenemos una generación que cuando se tiene que confrontar con la realidad, la que no es virtual, no sabe cómo hacerlo porque no le puede borrar al otro que opina distinto. Y nosotros, adultos, nos acostumbramos a imponer una posición por la fuerza. Por eso cuando tenemos conflictos como estos o como esa violencia urbana diaria de jóvenes adictos, nos planteamos la represión, la cárcel, el cinto. Por eso un candidato que plantea cintarazos para los corruptos, fusilarlos, genera empatía, porque nuestra generación se acostumbró a eso. Pero es una generación hipócrita. Esta generación nuestra que nosotros creemos que fuimos mejor educados, creó esta sociedad. Este país pobre y atrasado que tenemos, estas instituciones débiles, esta clase política corrupta, estos profesionales mediocres, periodistas mediocres, es nuestra construcción. Entonces fracasamos. Y los jóvenes no están sabiendo cómo hacer. Estamos obligados, estas generaciones tan distintas, a encontrar salidas democráticas. No es fácil, porque nunca en toda nuestra historia tuvimos sociedades democráticas. O somos autoritarios o queremos solucionar con el touch. Ahora estamos obligados a construir en democracia y no es fácil. Y se comienza asumiendo que nosotros también fracasamos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya estamos para hablar de este primer tema bien complicado. El ministro de Educación, Nicolás Zárate. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
Bueno, realmente golpeado todavía por los sucesos de la semana y bueno, estamos acá para tratar de encontrar alguna luz. Y estamos con Gilberto Fleita, comandante de la Policía Nacional, comisario Gilberto Fleita. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, ministro, a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Ministro, en 15 días, yo estuve viendo los números, en 15 días, en estos 15 días de mayo, tuvimos un estudiante del Colegio Saturio Ríos, en San Lorenzo, detenido luego de amenazar a estudiantes a través de la red social y mostrar en fotografía una arma de fuego. Un joven que está detenido por amenazar con un tiroteo en la Universidad Americana. Y finalmente, bueno, esto terrible, ¿verdad? El adolescente que asesina a su profesora en Colonia Independencia. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que todos sabemos lo que nos está pasando, pero no tenemos la respuesta. Acá hay un problema de que la familia, los padres, me incluyo yo, no estamos dedicando el tiempo necesario a nuestros hijos. Trabajamos en doble turno, mañana tarde, llegamos a la noche destrozados a la casa, vienen nuestros hijos, no quieren hablar, no habla con tu mamá, la mamá también trabajó todo el día, destrozado, finalmente el chico no tiene con quien hablar, se refugia en su celular, que es el famoso touch ID, y ya está. Y hay un vacío para ese joven. Y principalmente los adolescentes que necesitan esa contención, necesitan ser escuchados, necesitan ser comprendidos, no están teniendo la atención de sus padres. No estoy culpando a los padres, estoy tratando de diagnosticar la situación. Entonces, pienso que hay un primer filtro que está fallando, que somos nosotros los padres de familia, ¿verdad? Hay un segundo filtro, que son los docentes, que podrían detectar un caso de alerta para que podamos contener esto, pero el docente, que aparte de enfocarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que hacer de portero, tiene que hacer de bibliotecaria, tiene que hacer de limpiadora, tiene que hacer... Nuestros docentes están perdiendo el foco en las dos cosas más importantes. Uno, en la parte de la enseñanza-aprendizaje, y dos, que siempre fue una característica de nuestros docentes, el humanismo. Me decía una docente en el velorio llorando, me decía, ministro, te quiero decir algo y no tomes a mal. Nosotros necesitamos más humanismo, menos asignatura. Con asignatura no vamos a solucionar el problema del país, necesitamos más humanismo, necesitamos más ese trato fraternal que teníamos antes nosotros en el aula. Y para ser más desgarrador, y por eso que estoy así un poco sin fuerza, me decía una alumna, compañera del joven que agredió a su directora, me decía, yo orando, y está en las imágenes lastimosamente, queremos volver a ser felices, queremos volver a la tranquilidad, ayúdenos, ministro, no queremos seguir así. Entonces, resumiendo, tenemos sobrecarga en los padres, tenemos un sistema educativo precario, donde en los últimos 8 años no fuimos capaces de poner las ayudas que necesita el docente. Nos hemos olvidado de los psicólogos, ahora está apareciendo nuevamente. El año pasado hemos advertido, hemos ido al Parlamento, hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, le dijimos que post pandemia se iban a agudizar estos problemas, que necesitábamos contención. Hablamos en su momento de casi 1.500 psicólogos y dentro de las limitaciones del presupuesto, bueno, hemos conseguido 100 psicólogos de los 900 más que necesitamos. Eso sería para empezar a contener, sería tener 3 psicólogos por supervisión, tenemos unas 550 supervisiones aproximadamente. En síntesis, nosotros hemos propuesto el Plan Nacional de Transformación Educativa, que hoy le llamamos Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2040, donde hablábamos de mayor inversión en la educación, donde hablábamos que tendríamos que tener estas contenciones, tendríamos que mejorar el sistema. Tenemos ¿a quién le gusta ir a una escuela destrozada, mirando que no se te caiga el techo, donde tu maestra tiene que enseñar aquí, tiene que ir allá, estresada? O sea, podemos mejorar en la educación si invertimos más. Ahora, yo me preguntaba, ministro, esto que comenzaba, en estos días conversaba con Luis Ramírez, pedagogo, psicólogo, sobre lo que nos pasa como sociedad, no solamente lo que pasa en las escuelas, la violencia en el discurso, en el debate político, la violencia desde los medios, la violencia permanente. Y él citaba a una politóloga estadounidense que fue una mujer que inclusive fue víctima de los campos de concentración y que hablaba de cómo se formaban
estos gobiernos, estos modelos autoritarios, ¿verdad? Cómo se llegaba a ese nivel de violencia. Y ella decía, hay sociedades que empiezan a perder de vista la moral, acá no la moralina, la moral en el sentido de qué es bueno y qué es malo, el concepto de lo bueno y lo malo. No estoy hablando de una cuestión religiosa, ojo. Y yo me pregunto, en una sociedad en donde 50.000 personas le votaron a un hombre acusado de haber abusado de menores, donde un diputado acusado de estar metido con el narcotráfico jura como senador, en un país en donde la información sobre la violencia contra menores se normaliza, donde tenemos, después vamos a hablar con el comisario, me decía, el 90%, el 80% de los delitos son cometidos por jóvenes de menos de 25 años. El grueso de ellos son adictos. En ese escenario, ¿qué puede hacer un psicólogo? Me parece que el problema es mucho más complicado. Es más, aún si tuvieran los padres, esos padres también se educaron en este ecosistema. Ellos son producto del mismo modelo. Sí, pero hay valores que trascienden a estos cambios que vos estás diciendo de generacionales. Hay valores que son fundamentales, la honestidad, el respeto a los mayores, el ser buena persona. No, pero en Paraguay, la honestidad, ¿es un valor de la sociedad? Fue un valor en la sociedad. Se perdió. Se está perdiendo. ¿Quién pasa los valores a los jóvenes? Los padres en primera instancia. Sí, los adultos. Los adultos. Los reforzamos en las instituciones y hay que vivirlos para convertirlos en virtudes. Nosotros estamos con un plan fuerte con John Maxwell de Yo Lidero. Yo Lidero un programa para justo hablar de los valores de los chicos hasta los adolescentes. Estoy de acuerdo, los valores es fundamental, porque en un momento donde hay inteligencia artificial, donde esos famosos contenidos que queremos que memoricen los chicos no tienen ningún sentido. Por eso que estoy de acuerdo con la docente cuando decía menos materia, más humanismo, y ahí está el tema de valores. Y si los padres no están pudiendo, nosotros tendríamos que estar en una escuela de valores. O sea, yo creo, ¿verdad? Yo no soy pedagogo, yo creo que el nuevo rol de la institución educativa es principalmente la formación en valores. Tiene que darle, no más en forma transversal, y es discutido con la viceministra, con mi equipo, no más en forma transversal, tiene que ser el foco de la institución educativa, valores. El resto se puede por añadidura. Ahora, ¿vos sabés, ministro, cómo se enseñan los valores? Pero los valores hay que vivirlos, hay que mostrarlos. ¿Con el ejemplo? Con el ejemplo, el docente. Claro, pero ese es el punto. Digo, esos chicos, ¿qué éxito, qué modelo de éxito ellos ven? ¿Quiénes son en un lugar retirado sobre todo al interior del país? ¿Quiénes tienen plata? Vos hace rato me decía comisario, en la familia de este chico, digamos, es lo que se llama una clase media en el interior, porque ellos tienen un empleo. Pero ¿quiénes son los ricos? Los narcos. Los narcos, Sí. los políticos, los diputados, los senadores. O sea, esos son los modelos de éxito en Paraguay. Entonces, ese chico que no quiere ser pobre, porque además si vive en la pobreza hoy, a diferencia de nosotros que teníamos una pobreza edulcorada, porque éramos pobres y no sabíamos que éramos pobres, porque todos eran pobres como nosotros, ¿verdad? Y no teníamos dónde envidiar. Hoy tienen esto y saben todo lo que hay, ¿verdad? Entonces ellos saben que son pobres y no quieren ser pobres. ¿Cuál es el modelo del que dejó de ser pobre? El corrupto. El corrupto. Entonces, ¿cómo le enseñamos a ese chico? Un psicólogo no le va a sacar, porque todo lo que está viendo, el psicólogo le dice, o la maestra, esto es lo que está bien, mi hijo, acá a la honestidad, y resulta que los honestos son todos pobres. Pero yo te decía algo, vamos a entrar en filosofía. Pero esto es filosofía, ministro. Mira, ese es el tema. Si nosotros pasamos los valores a través de la familia, ¿verdad? Empezamos diciendo, y podemos con el ejemplo demostrar que no es el dinero lo que le va a llevar a la felicidad, porque finalmente la gente que tiene más dinero son esos más infelices, porque si vos ves al final de la historia de ese youtuber cómo termina, cómo está, o ese influencer que está ahí, no es una vida de feliz. O sea, tenemos que redefinir lo que queremos nosotros como sociedad, y de sociedad bajar la familia, y la familia pasar a nuestros hijos, a los padres. Pero ¿qué pasa? No tenemos definido. Ve lo que vos manejas muchos datos, te suelo escuchar, Latimbarómetro. ¿Qué quiere la sociedad paraguaya? ¿Qué quiere la sociedad paraguaya? ¿Quiere democracia o quiere autoritarismo? No quiere autoritarismo. Claro. Por eso tuvo Payo los votos que tuvo. Quiere por el autoritarismo. autoritarismo. Pero eso pasa en Paraguay nomás.
No. Pasa en América Latina. En América Latina todo. Y ha pasado en otros países. Fíjate, en su momento le votaron a la chicholina en Italia, ¿verdad? Le votaron a un payaso en Brasil. Es un problema realmente mundial, pero tenemos que tener un abordaje propio. El abordaje propio, desde mi punto de vista, es trabajar en valores 100%. Trabajar en valores con los docentes y hacer una selección mucho más fuerte de los docentes. En eso estamos. Los próximos años 20.000 docentes van a jubilarse. Es la oportunidad que entren docentes que donde no evaluemos solamente la parte cognitiva, sino también su hoja de vida, sus valores y ver qué ellos aportan para la sociedad. A ver, comisario, la vez pasada hablamos en la radio, tengo que decir que nunca le escuché a un comandante de la policía hacer un análisis tan claro sobre la inseguridad que nos afecta. Y vos contabas que, bueno, teníamos la seguridad urbana, digamos, teníamos la rural, que tiene que ver ahí por ahí con los abigeos, son otros problemas, y tenemos, digamos, lo que es el crimen organizado, ¿verdad? Pero esa urbana, ¿verdad? Que es la que le afecta a la gente en el día a día, el temor de que el motochorro para robarle el celular lo apuñale. Eso que ustedes están viendo, ¿está directamente, está vinculado con esto que hablamos del tema de valores o está más vinculado con el tema de la adicción? Que en definitiva también son jóvenes que no encuentran ninguna posibilidad de salir de la miseria y la droga es el escape. Cuando evaluamos el problema de fondo, Luis, creo que se vinculan todos al final. Yo coincido plenamente con tu apreciación que cuando vos tenías 16 años. ¿Quién no ha tenido dificultades con el padre a la edad de la adolescencia? Y ahora estamos como padres. ¿Y qué hacemos? Fíjense que la propia ley lo define muy bien. Hay una ley especial para los niños de 14 a 18, o sea, para los adolescentes, que en todos los países existe esa ley, la mayoría de los países, pero que varía solamente en edad, probablemente. ¿Qué significa eso, Luis? Para nosotros como padres, significa de que ese adolescente necesita del cuidado aún, que no hay que largar todavía, porque la propia ley lo define así. Tiene una pena distinta a la de un mayor, por ejemplo. Y nosotros como policía, lo más penoso para mí como comandante, a la otra cara, es detener al autor. Imagínense, un adolescente y te vienen los padres la otra cara. Por un lado la víctima, todos los familiares de la víctima, y por otro el adolescente que tiene una expectativa de pena de 8 máximo. Pero no importa que vaya un año. Imagínense que salga un niño de 16 años del entorno familiar a los 16 años en esas condiciones. Para nosotros. De hecho, va a terminar siendo un delincuente. Eso es lo que nosotros tenemos que, creo, interpretar en primer lugar como padres. Y lógicamente después trasladar lo que queda a los docentes. Los docentes tienen una responsabilidad de educar, de adoctrinar al chico para que sea profesional el día de mañana. Pero los padres tenemos una responsabilidad del 90% en la educación de los valores de los chicos. Yo te decía la vez pasada, a mí me apena mucho contar de que 18 años y menos, hasta niños le alcanza hoy la comisión de los hechos punibles. Sí. Es reprochable la actitud. Por eso que Ana venía hablando con la jefa de Relaciones Públicas y me comentó ella, porque ella es la primera jefa de centro educativo. ¿Qué significa un departamento de centro educativo de la policía? Se formó de aquel entonces cuando hubo el secuestro de Amin. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces la policía formó un centro educativo para ayudar al Ministerio de Educación. No podemos estar en todos los colegios porque el departamento central solamente tiene, creo que 1.800 escuelas y colegios. El 50% de los matrículas. No vamos a poder estar en cada colegio. Pero ¿cuál es la función de ese equipo policial? Primero, estar en los alrededores, no adentro, y en un caso dado, dar una charla, a darle a ese joven, a ese adolescente, más bien a ese niño, de que la edad de 14 a 18 años ya es reprochable su acción ilegal o irregular que pueda cometer, enseñarle de que en algún momento ya se le puede detener, ya puede ir a la cárcel. Esa sería la función de la policía en este caso. Cuando hablamos de tema de menores es muy delicado. Yo no quisiera entrar demasiado en detalle como policía, porque mi función es precisamente otra cosa. Sí, vamos a hacer una descripción después, sobre todo, de cómo se hace el fenómeno de la violencia urbana, ¿verdad? Y la vinculación con el tema de la adicción, que es terrible, sí, ¿verdad? Terrible. Pero, ministro, se habló de
salida después de esta situación tan terrible. Rápidamente salieron algunos, bueno, se salió con la idea de las mochilas transparentes, de mayor control en los colegios. O sea, yo decía, esa es un poco la reacción de nuestra generación, que tenía, ¿verdad?, el orden y la represión como forma de controlar el problema. Pues yo me pregunto si en un colegio donde los chicos van con una mochila transparente, o sea, todos son sospechosos. Ese es el mensaje que le estamos dando. Todos son sospechosos, por eso te lleva una mochila transparente para ver si nos trae un cuchillo o un arma. Yo me pregunto si esa es la manera de encarar el problema. Yo entiendo la desesperación de qué hacemos, pero no sé si es la salida. Qué difícil es hablar con la prensa porque estuve leyendo de Estela Ruiz Díaz, me estuvo bajando la caña, ¿verdad?, por mis pensamientos. Pero mis pensamientos, como vos bien definiste, nosotros venimos de una época que era diferente, ¿verdad? Uno también aplica lo que vio. Y cuando hablamos de la mochila transparente, estamos hablando de un emblema. ¿Y cuál es lo que es el emblema? Que los padres tienen que saber qué hay en la mochila. ¿Quién tiene que controlar la mochila? ¿La policía? ¿Los docentes? El papá. El papá arma la mochila con el hijo. Debería armar, debería saber lo que hay, pero no sabe, ¿verdad? Estos dos cuchillos que ocasionaron la tragedia eran cuchillos gigantescos. Todos podían ver si estaban algo transparente. No estamos nosotros queriendo imponer una mochila transparente, tenemos que saber lo que llevamos. Este chico no llevaba útiles, llevaba solamente los elementos para asesinar a una persona. Entonces, yo creo y estoy seguro que el tema de mochila transparente no es solamente una mochila que podamos ver lo que hay, sino tenemos que los padres concientizarnos que esa mochila tiene que estar preparada por los padres. Y los padres van a detectar si está llevando droga, va a detectar si realmente no está llevando algo que no corresponde. O sea, el padre tiene que hacer el control inicial. Y cuando llega al colegio, ni los docentes, sus propios compañeros, cuando ven algo que es peligroso, ellos míos, che, hermano, ¿qué es esto? ¿Por qué está? O sea, tenemos que cuidarnos entre todos, Luis. Acá no le podemos dar también toda la responsabilidad a la institución educativa, a los docentes, al portero, no, entre todos. Entonces, esta mochila tiene que ser para estudios realmente. No estamos diciendo, no vamos a imponer que, vamos a tener una mochila. Era una forma también de decir, mira... yo entiendo, pero, a ver, ministro, ¿dónde hay más violencia entre los adultos? O sea, este es un caso que vimos en un colegio. Pero digamos que yo cada vez que veo a alguien que viene en una motocicleta, sospecho que puede ser un motochorro. Y nosotros con ese concepto le obligaríamos a todos los adultos, tenemos que usar mochilas transparentes para saber qué tenemos en la mochila o qué tenemos en la bolsa. Mira, Luis, con todo respeto, yo entré acá y vi, abra su mochila, muestre su mochila acá, al entrar al canal. Sí, yo estoy en desacuerdo, te cuento. Bueno, claro, entonces... Sí, estoy en desacuerdo. Entonces, vamos. Ahí lo que está, vamos a ponernos de acuerdo. No es la mejor idea, fue lo que salió de 2 mesas, no es una idea del ministerio. Hablamos ahí estaba Fiscalía, estaba la Policía, estaban los docentes, estaba la Senat. Salió el tema, y este tema de transparentar... y es nuestra respuesta represiva, ministro. Sí, pero no está mal, Luis. No hay, dame otra opción. ¿Sabes lo que dijeron los muchachos? Y que, claro, es fácil. Vamos a poner detectores de metal en todas las instituciones. Imposible, ¿dónde no tenemos ni para almorzar, no para el alimento? Pero no tenemos. Además, vamos a convertir a todos los niños en sospechosos. Luis, nosotros tenemos que... Así como los adictos. Claro. Todos los adictos son delincuentes. Claro, todos los drogadictos son delincuentes. Todos Todos los niños van a ser sospechosos porque tienen que andar con su mochila. Yo me discuto con la gente del canal, te cuento. Y no les digo revisar, les digo que me joder, échenme el canal. ¿Qué creen, que soy un delincuente? Bueno, pero entonces podemos cambiar y decir, nosotros padres asumimos el control de la mochila de mi hijo y si hay un problema, llámeme, yo soy el responsable, yo me pongo la... No ocurre eso, pero yo creo que está bien, podemos caminar. Esto fue una idea, fue un disparador para ver qué nos dice la sociedad. La sociedad salió en una encuesta que vi ayer, 75% a favor de la mochila transparente, 25% en contra. Esa es la sociedad que tenemos. Y bueno, está bien, Luis, pero yo no soy representante también del pueblo. O sea, yo tengo que escucharle al pueblo, no es que lo que Nico diga, no, vamos a escuchar, por eso está la ciencia, ¿verdad? Pero sí fue un disparador, veamos otras opciones. Estoy de acuerdo, no podemos estigmatizar, totalmente de acuerdo. Y cuando se habló de los controles, siempre habló aleatorio, porque en todas partes un control aleatorio hace que la gente cuide lo que va a llevar. ¿Y qué es lo que nosotros queremos cuidar? Queremos cuidar que no se metan estupefacientes y que no se lleven armas. Sencillo, no hay otras cosas que se va a controlar. Claro, yo quiero insistir nomás, la causa. Valores.
100%. Yo estuve hace un mes en Argentina. Tema valores a nivel Sudamérica. Todo, ¿Y cómo transmitimos los valores los maestros? Es que los valores tienen que ser cultivados en la casa. Nosotros los maestros podemos, vamos a decir, podar, mejorar, pero si en la casa no le dan los valores, ya llega... Pues vos viste los números de lo que son nuestras familias, ministro. Y sí, pero te voy a decir algo, esa es nuestra realidad, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Pero ¿cómo generás a partir de esos valores? Sociedades que están destruidas y que ven, digamos, una clase gobernante corrupta. ¿Cómo hace que esas familias generen valores de la nada? Los valores se generan en un ambiente en donde hay valores, o sea, no surgen por generación espontánea. Bueno, pero surgen a través de generar esto, a través de la prensa, a través de la ciudadanía. Empecemos a hablar, es lo que estamos haciendo. Vos estás diciendo, estamos llegando justo, la violencia viene de la falta de valores. Estamos hablando con los padres, que los padres asuman las puchis. Yo tengo que hablar con mi hijo, yo tengo que ser un ejemplo, porque si yo soy una mala persona, mi hijo va a ser peor que yo. O sea, claro que es un proceso, pero empecemos a hablar. Por eso nuestra campaña se llama Hablemos. Empecemos a hablar de este tema, no lo vamos a solucionar en el corto plazo, y en el corto plazo sí proponemos medidas duras que sé que están en contra, pero yo tengo que tomar alguna medida como ministro. No quiero que vuelva a pasar, tengo que tratar de evitar, tengo 42 meses y medio y voy a hacer todo lo posible para que no vea. Y lección aprendida, hemos dejado 8 psicólogos, ¿verdad?, en el lugar donde ocurrió, para que hable de contención y veamos qué pasó, en qué momento se falló el filtro, para pasar y decirle a la gente, esto pasó, tengan cuidado, que no vuelva a repetirse. Bueno, se me fue el tiempo, yo tengo que hacer la pausa, después voy a seguir solamente con el comandante de la policía porque el ministro tiene compromiso con otro programa periodístico también y respeto eso con la colega, así que por eso voy a tener que hacer la pausa, pero gracias, ministro. El debate está abierto y tenemos que seguir discutiendo de esto. Gracias, Miguel. Celebro tu pasión para debatir, porque eso es importante, porque esto nos tiene que involucrar a todos, más vale que sí. Totalmente, y vamos a defender, agradezco al comisario y a la Policía Nacional el acompañamiento que siempre nos dan dentro de sus limitaciones, realmente son grandes compañeros. Muchas gracias, comisario. Muchas gracias, ministro. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida yo sigo con el comandante de la policía porque hay una cantidad de datos que son realmente abrumadores sobre la causa de esa delincuencia, que es la que nos afecta a diario. Ojo, que no quiere decir que la otra no funcione, no exista, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso enseguida. Nosotros seguimos con el comandante de la policía, el comisario Gilberto Fleitas. Gilberto, por la experiencia que tenés, ¿verdad? Me decía la vez pasada en radio estos datos que para mí fueron realmente escalofriantes, que el 90% básicamente de la delincuencia en Paraguay es ejecutada por menores de 25 años, inclusive niños. Buena parte de ese grupo son adictos, además. O sea, esa delincuencia es el que roba para poder comprar su dosis. Y estos delincuentes, o que delinquen, esta gente que delinque, ¿de qué familias vienen, comisario? O sea, ellos ya son de familias donde también el padre o la madre o el hermano mayor también son delincuentes. Bueno, hay que definir bien, Luis, y gracias por el espacio para debatir un poco este punto, porque a mí como comandante, como padre de familia, yo creo que el cargo de comandante de la policía en Paraguay es un cargo muy importante, porque maneja la seguridad, porque tenemos el monopolio de la seguridad en el Paraguay. Por eso que cuando asumimos cuáles son los aspectos que hoy quebrantan al ciudadano, al país en materia de seguridad, o materia de inseguridad por sobre todo, y que por sobre todas las cosas que genera ese temor del ciudadano querer salir o no querer salir a la calle. Entonces veníamos analizando permanentemente y por eso que nos atrevimos antes de llegar a la comandancia, hicimos estas evaluaciones para entender, para tener el diagnóstico, por un lado, para tener la realidad estadística, de la realidad estadística también la subjetividad que genera la comisión de un hecho punible. Por otro lado, el aspecto de fondo que veníamos discutiendo, de dónde vienen los delincuentes, la pregunta tuya justamente ahora. Y por otro lado, ¿qué hacemos a partir de ahí? La policía tendrá la solución a esa situación planteada hoy, que trae consigo esta preocupación generalizada por las redes sociales, por los medios de comunicación. Hay canales que pasan la cuestión de seguridad casi 18 horas al día. Sí. Entonces, nosotros hoy tenemos que mirar, hoy como órgano de seguridad responsable de esta seguridad pública. Por eso que desde este año iniciamos estas reuniones de tal modo a contar nuestra realidad. ¿Quiénes son los adolescentes o quiénes son los jóvenes que están violentando nuestras calles? Imagínense
los 70.000 que violentes de nosotros en Central no vamos a tener, y la policía están 27.000. O sea, a nivel país. En Esos Central, son 70.000 son los adictos. los consumidores. En Central. No puedo decirte adictos. Claro, ¿Por qué? consumidor. Consumidores. Pero imagínense 10% que violente de nosotros eso. No vamos a tener la capacidad Son del 7.000. control. O 7.000, imagínense. Bueno, claro, pero digo, o sea, nosotros- para dimensionar nomás lo que Sí. estás explicando, ¿verdad? Solamente en Central consumen crack principalmente 70.000 jóvenes. 70.000 jóvenes. Con que el 10% de esos 70.000 salgan a delinquir para comprarse la siguiente dosis, son 7.000. Muchísimos son, pero no vamos a llevar a ese campo directamente que todos los adictos sean o todos los consumidores sean claro, delincuentes, no no, absolutamente, necesariamente. porque hay que entender que son víctimas también de la situación. Hoy, Paraguay, en el mundo globalizado, creo que Argentina, Rosario, ustedes ya saben cómo está, Brasil al otro lado, hacia el Atlántico, cómo está alguna ciudad de Brasil, y hoy Asunción consume, hoy Central consume, Cordillera consume, nuestros jóvenes penosamente. Entonces, nosotros como policía vamos a actuar con toda la fuerza de la ley, pero vamos a enviar a toda la cárcel a esos jóvenes. El año pasado, Luis, y audiencia, tuvimos 23.000, casi 24.000 personas aprehendidas formalmente. ¿Qué significa eso? Que fueron puestas a disposición del Ministerio Público. De ese 23.000 fueron a parar a la penitenciaría 9.000 personas. 13.000 recuperaron su libertad de las distintas unidades policiales por disposición fiscal o judicial, porque en su mayoría son jóvenes, en su mayoría son adolescentes. Entonces, si se quedaban todas en la penitenciaría, ¿qué cárcel va a aguantar eso? Hoy tenemos la población penitenciaria 16.000 y en un año nosotros vamos a poner el doble. O sea que, imagínense la realidad, cómo es el país en este momento. No tenemos una cárcel, todas las cárceles están llenas en este momento. La cantidad de detenidos diarios que tenemos tenés que hacer el cálculo de 24.000 por 365 y te da exactamente por día. Entonces, nosotros lo que planteamos hoy es atender un poco ese problema de fondo. ¿El problema de fondo cuál es? Declarar de interés nacional el consumo de droga de tal modo que nos involucremos nosotros los mayores, que entendamos qué significa hoy un chico adicto para la sociedad. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Segundo punto, ¿qué hacemos si le recuperamos a los adictos o trabajamos por aquellos que están en riesgo? Porque hay países que tienen capacidad económica del norte, que no quiero nombrar, que han tenido presupuestariamente hablando, enorme, y que han caído en la misma situación. O sea que no es fácil el tratamiento de adicción en cualquier país del mundo. Entonces, tenemos que mirar el problema de fondo, que también las otras instituciones y la ciudadanía en general, los gremios, los empresarios, las comunidades vecinales, trabajemos todos juntos para que podamos alivianar esta posición que hoy tenemos en la región, Luis, y audiencia. No tenemos que perder. No sé cómo vamos a hacer el día de mañana que de 20 homicidios que teníamos en el año 2000, hoy, el año pasado cerramos 6,5, 6,7, 6,3 por cada 100.000 habitantes. Porque eso es lo que se estila, por ahí se mide. Yo puedo decirte, hoy aumentó este mes, disminuyó el mes pasado la violencia urbana, pero a mayor violencia se presume que hay mayor muerte, mayor cantidad de muerte. Y hoy Paraguay va cerrando en esa posición. Uruguay escaló hoy de nosotros en la región. Paraguay pasa al segundo, tercer país más o menos de la región mejor posicionado en materia de menor violencia hoy. Para nosotros hay mucha violencia y la ciudadanía tiene que ser exigente con su policía. Reconocemos nosotros. Mañana yo voy a ser un ciudadano corriente y voy a ser exigente con mi policía. Pero entonces, lo que vos estás explicando es que, a ver, si el grueso de los que cometen delitos en Asunción y Central son menores de 25 años y adictos, y la comisión del delito está vinculada con conseguir recursos para comprar su dosis, el problema de la delincuencia no es un problema policial, es un problema de salud pública. Así es. O sea, el problema es que son adictos. ¿Cómo recuperamos a esos adictos o cómo impedimos que caigan en la adicción? Ese es el problema. O sea, solucionando ese problema, solucionar el 70% de tu problema de seguridad. Así mismo. Hoy
No tenemos asalto a entidades bancarias, gracias a Dios, gracias a la pericia, el trabajo conjunto del Ministerio Público y la policía, el crimen organizado se debilitó otra vez en Paraguay, gracias a Dios, después de 4 o 5 años. La violencia rural que tenemos ahí siempre latente, pero hoy lo que preocupa es la violencia urbana. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros solucionando, atendiendo los problemas de fondo, aunque sea entendiendo hoy, para nosotros ya es suficiente. Nosotros, si vamos a actuar una cantidad de personas detenidas diariamente y salen otra vez a delinquir. Por ejemplo, la figura de la prisión domiciliaria. Creo que en este momento es darle libertad. En la realidad, sí, jurídicamente es entendible, se entiende muy bien que a veces merecidamente esa persona va con prisión domiciliaria. Pero, no hay forma de controlarle. Nosotros como policía no tenemos la capacidad de controlar a cada persona en su domicilio, estar mirándole si sale o no sale de su casa, porque no hay un equipo electrónico que lo controle a él. Entonces, imagínense, perder 3 policías por cada persona que tiene prisión domiciliaria, que solamente el Departamento Central creo que tiene en este momento casi 1.500 personas. Y 3 policías lleva a nosotros, son 6.000 policías o 4.000 policías. No tenemos esa capacidad, solamente en el Departamento Central. Entonces, hoy tenemos que mirar más allá, cómo ayudar hoy a la violencia. No pretendamos que en este momento se desbalancee o que de repente venga otra vez una oleada gigante y levante de nosotros nuestra estadística. Tenemos que trabajar y tenemos que atajar y en lo posible disminuir. Ahora, con los números que vos estás dando, matemáticamente es imposible de hecho controlar el fenómeno. Difícil. No, si vos tenés, suponé que el 10% de los que consumen crack eventualmente tengan que delinquir para conseguir la siguiente dosis, pues eso te decía, son 7.000 personas que van a salir a buscar de alguna manera su droga. O sea, ahí vos tenés robando portones, garrafas, lo que fuere, para conseguir el crack. Esos jóvenes, en su mayoría, adictos que delinquen, ¿son de qué estrato social? ¿Es gente que está otra vez en niveles, digamos, de pobreza extrema? Bueno, las personas que delinquen diariamente en su mayoría son reincidentes o reingresantes. O sea que reincidente es el mismo hecho punible. Reingresante, hoy robó el otro vez, asaltó la otra vez, robó tu casa, o sea que reingresantes. Esas personas cuando salen con prisión, en libertad o con purgamiento de pena, ya no va a la casa de su familia. El 95% ya queda a vivir en las pensiones, en los barrios periféricos y roba en esos sitios. No pasa de 3 o 4 meses, de nuevo regresa a la cárcel. Esa es la población etaria hoy de nuestra violencia urbana. O sea, casi nadie del que entra al mundo delictivo, ya sea para consumir, para conseguir el dinero para comprar su dosis, ya no sale. Ya forma parte, por decirlo así, de la población delictiva. Bueno, hoy, y hablo también por el Ministerio de Justicia, hoy ninguna comisaría, Luis, del país quiere a un adicto penosamente en el calabozo, porque le genera más dificultades jurídicas al policía, porque se golpea, se rompe la cabeza, porque se necesita su dosis diaria. Pasadas las 24 horas, ese joven no está quieto. Ese joven necesita algo, necesita su dosis, pide su dosis al policía o a la cárcel, al Ministerio de Justicia. Y ningún policía quiere un adicto en la comisaría porque se violenta y ya se genera un proceso penal que ya no se apaga en 1 año o 2 años para el policía. Imagínense lo que está generando. Ni el policía le quiere a esa persona y mucho menos en el barrio y la familia. Esa persona, ¿y qué vamos a hacer a partir de ahí? A esa persona lo vamos a tener todo el tiempo a la cárcel. No, tampoco esa es la intención del Estado, creo. Claro, lo que vamos a hacer, no sé, vamos a pasar construyendo cárceles. Así mismo. Hoy, por ejemplo, hay países que ya han pasado esto, Luis. Nosotros creo que en la región, si no somos el último o el penúltimo país que nos está alcanzando hoy esta violencia como consecuencia del consumo de drogas. Nosotros tenemos una ley en el país que habilita a una persona que está con autorización del Ministerio de Salud, creo que 1 gramo, cierto gramo. Bueno, pero no le autoriza a dónde va a adquirir. O sea que yo, persona enferma, porque la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad, claro. Entonces yo, Gilberto, enfermo, estoy autorizado a tener conmigo. Pero ¿de dónde adquiero? No hay una farmacia donde formalmente puedo ir a comprar. Y
O sea, la situación me obliga a vincularme con el vendedor informal o con la delincuencia directamente y rápidamente me convierto en ello. O sea que una persona hoy consumidora en el tiempo se convierte en proveedor y después ya es delincuente, porque ya no tiene la forma de adquirir, Claro. Su papá ya no le ayuda, su vecino ya no le dan porque ya no tiene aprecio en el barrio ni en la familia y vive en otro mundo. Ese es el grupo de delincuentes que hoy tenemos en la zona urbana y que le quebranta al ciudadano paraguayo permanentemente. Ahora, te preguntaba yo de qué nivel social son, porque también es importante saber la causa de por qué se meten en la droga. La droga pues, es un escapismo, es como el alcohol, que también es un serio problema, ¿verdad? Gente chupa o se droga o jala para olvidarse de la realidad que está viviendo. Te quería preguntar por eso, ¿la mayoría son de familias pobres? De la misma clase prácticamente, familia cuyos padres ya están en esa También situación, es lo mismo. padres que están en las cárceles, padres con antecedentes penales, padres que han dejado a su familia y que han quedado con su tía, con su abuelo. Normalmente son esos jóvenes. Nosotros ya habíamos O sea, analizado, son hijos de la habíamos- marginalidad, por así decirlo mismo, así. no, las personas que tienen capacidad de adquirir no delinquen. Las personas que tienen capacidad de comprar o que están siendo atendidos o que tienen o que le dan todavía a sus padres, los hermanos, no tenemos dificultades con aquellas personas. A la policía lo que le quebranta es ese chico, ese joven que viene de la marginalidad, incluso familiar, que está delinquiendo de nosotros porque no tiene para comprar la dosis diaria. O sea, qué loco lo que te iba a decir, comisario. Yo asumo, ¿verdad? Pero buscando soluciones, no sé, ¿no sería más fácil asegurarle la dosis del Estado? Bueno, y hay países donde hay lugares habilitados para personas consumidoras. Adictas. Sí, que entonces Que son dice enfermas. algunos carteles, hay personas que están consumiendo, entonces uno va caminando por otro lado, están ahí consumiendo. Hay países donde se habilitan los lugares para la adquisición formal de esos productos, de aquellos que están certificados por el Ministerio de Salud. Es una cuestión que alguna vez tenemos que debatir, tenemos que discutir. Y también el otro problema de fondo, mi querido Luis, hoy tenemos una cantidad de hechos de violencia más bien horas nocturnas, a la tarde, a la tardecita y de noche. Pues salen estas personas porque duermen hasta las 3, las 4 de la mañana y salen a delinquir. Entonces, el otro problema de fondo que alguna vez tenemos que mirar un poco, pero solamente en sociedad ya, es la limitación del uso del billete de papel moneda. Que alguna vez tenemos que tener el equipo electrónico para hacer los cambios, los surtidores en las farmacias. Pues ya Hoy- no van a poder robar. Y claro que no hay plata. Esos son los problemas de fondo que alguna vez tenemos que debatir. Bueno, qué importante, yo es la primera vez que escucho que alguien desde la policía plantea, estos no son problemas solamente policíacos, Sí, o sea, estos son problemas sociales que generan una situación de inseguridad que la policía no va a poder controlar. Sí, O sea, hay que ser honestos, no van a poder hacer. Obvio, si tenés 70.000 personas allí que están consumiendo, ¿hoy cuántos policías tenemos? Tenemos 27.000 policías ¿En todo el uniformados. país? En todo el país. En todo el país. Y en Asunción y Central está en la mitad. Asunción tenemos casi 2.000 policías, en el departamento central 2.500 policías. O sea que ya estamos llevando casi 5.000 policías solamente en un solo departamento. Te pregunto una última cuestión, comandante. Al producirse esto que vos estás explicando, ¿verdad? El adicto tiene que ir a un vendedor clandestino, porque obviamente la ley pena al que vende la droga. Claro. Eso genera un negocio. Y obviamente cuando se genera un negocio, todo aquel que esté vinculado con el negocio puede participar. Y ahí entra también la corrupción policial. Claro, sí señor. Sí señor. ¿Por qué pedí, Luis, que la agrupación especializada quede libre de detenidos civiles? Porque corrompe a mis compañeros de trabajo en la agrupación especializada. ¿Y quiénes se van a la agrupación especializada? Aquellos de alto riesgo, aquellos que puedan escaparse, aquellos que tienen capacidad económica. Se van a la agrupación especializada porque se considera una cárcel de máxima seguridad, una unidad policial. He enviado una nota a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, al Ministro de Justicia, y he podido conseguir que salgan, porque el policía que está ahí cerca, claro que se va a contaminar. El policía de comisaría que va y mira los almacenes,
cuando el policía, por el solo hecho de pasar por ahí, ya le envía un mensaje al almacenero, pase por acá después. O sea, hay una cantidad de tentaciones para el policía, pero el policía tiene que saber de que si está vinculado, si cae esa persona se va con él, se va a ir con él, porque hoy la tecnología, se tiene la vida de toda la persona en un celular. Y hoy los técnicos te van a identificar si estuviste vinculado con él hace 3 días, hace 3 meses, hace 6 meses, porque te identifica. Y esa es la evidencia que va a quedar una vez que el policía esté vinculado. Esa es una actitud personal que toma un colega, un compañero de trabajo y sabe las consecuencias que le espera después. Ahora, me quedo con esto que contabas. Pediste que se cierre la agrupación especializada porque era un riesgo de contaminación para tu propio policía. Así mismo, así mismo. Y es lo que ocurre. Porque si yo tengo capacidad económica, Luis, me voy preso. ¿Quién quiere vivir mal? Yo quiero mi televisor, yo quiero mi cable, yo quiero mi comida, yo quiero mi bebida, lo que se ha encontrado en la cárcel de Ciudad del Este, y las mejores bebidas. Y eso lógicamente tiene que corromper para adquirir. También hay una dificultad para mí como policía atenderle a los recluidos, porque la ley está hecha para el Ministerio de Justicia, no para la policía. Y yo tengo limitaciones, por ejemplo, para disponer en un momento dado. ¿Con qué facultad incauto ese equipo de televisor? ¿O con qué facultad tengo para incautar esa cama que compra él? O sea que la ley a mí no me faculta, es para el Ministerio de Justicia. O sea que hay limitaciones para que yo, policía, pueda atender a un recluido. Comandante, te agradezco muchísimo. Creo que pusiste eso en la mesa, una cantidad de temas, lo hiciste crudamente y tenemos que como sociedad discutir. O sea, estamos esperando nosotros que la policía solucione un problema que no lo pueden resolver ustedes. Así de simple. Así es. Pero vamos a trabajar siempre. Hay que trabajar en positivo. Gracias, comandante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema clave. Nosotros tenemos una situación muy particular porque la Constitución establece un plazo muy largo entre la elección de autoridades, de presidente, vicepresidente, de legisladores, y hasta que asuma un nuevo gobierno pasa un tiempo. Entonces es necesario que se dé una transición y que esa transición permita de manera civilizada, digamos, hacer que siga funcionando el aparato del Estado. Bueno, y hay algunos conflictos. La vez pasada, el domingo pasado, estuvo con nosotros Lea Jiménez, está en el equipo de transición de la administración, de lo que va a ser la administración de Santipeña, y hoy están con nosotros Hernán Uteman, ministro jefe de gabinete de la Presidencia de la República. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Un saludo para vos, para todas las personas que nos están viendo y también para el compañero de trabajo, el ministro Oscar Llamosas. Un gusto estar contigo. Gracias por venir. Y está con nosotros Oscar Llamosas, ministro de Hacienda. Hola, ministro, ¿cómo estás? Hola, Luis, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Aprovecho para saludarte a vos, a Hernán y a toda la audiencia. Bueno, quiero empezar con lo más básico que la gente quiere saber, Oscar. ¿Se va a entregar las arcas vacías cuando asuma Santipeña? ¿No va a haber plata en Hacienda? Bueno, Luis, yo sé que esa es una frase que se usó mucho en estos últimos días, pero detrás de eso hay una complejidad que implica la administración financiera del Estado. Esa caja en realidad está compuesta por más de 500 cuentas bancarias que administra el Tesoro y que cada una de estas cuentas se nutre diariamente, tanto de ingresos que provienen de tributos, que provienen de préstamos, que provienen de bonos, como así también egresos de esa cuenta para el pago de salarios, pago a proveedores, etcétera. Entonces en esa cuenta va a estar el dinero que tenga que estar al momento que se haga la transición, y si es que existe mucho o poco dinero, ese dinero está comprometido a cumplir con el presupuesto anual de cada año, ¿verdad? Finalmente cada guaraní que sale de esa caja tiene que estar sustentado en un presupuesto aprobado y obviamente en el cumplimiento de toda la normativa que hace a esta complejidad de la administración pública, de concursos, de licitaciones, etcétera. Entonces nosotros creemos que va a estar la caja con el dinero suficiente para afrontar el presupuesto que finalmente está aprobado. O sea, no es que va a asumir Santi y va a tener que rápidamente sacar un préstamo para poder pagar salario o pagar deuda flotante, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una cuestión también que se generó, Luis, ahí con el tema de las deudas. Nosotros entendemos que hay mucha ansiedad de los proveedores en este momento de transición. Creo que si nos vamos unos años atrás, en el 2018, se dio una situación similar, ¿verdad? Poniendo de ejemplo siempre lo que ocurría con las farmacéuticas, se hablaban de deudas de 250 millones de dólares en ese momento. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cautos y muy objetivos en cuanto a la información, ¿verdad? Nosotros, dada esta particularidad de este año por el cambio de
gobierno estamos pidiendo información a las entidades de, con el presupuesto aprobado y con los compromisos que tienen por delante, si ese presupuesto es suficiente para afrontar con todos los compromisos, y si no, desde el Ministerio de Hacienda gestionaremos la mejor opción. Si es necesario un préstamo, se discutirá eso con el equipo de transición, si es necesario otro mecanismo financiero también, pero tenemos que tener una información clara y precisa de manera a ver la mejor solución para esa problemática, ¿verdad? Hernán, ¿cómo manejan esto del pedido que había hecho, Lea Jiménez, ¿verdad? Habló de suspender algunas licitaciones, sobre todo aquellas que sean, decía, plurianuales, o inclusive ahora se están llamando a concursos, por ejemplo, lo de Itaipú. ¿Cómo están manejando eso? Sí, Luis, recibimos una nota firmada por la doctora Lea Jiménez y por el doctor José Alberto Alderete. En esa nota ellos nos solicitaban a nosotros, digo nosotros porque iba dirigida a mí, pero también le mencionaban al presidente de la República, solicitaban que tomemos las medidas administrativas mediante los instrumentos legales pertinentes a fin de instruir la suspensión de la adenda de los contratos de compras públicas, que se instruya la suspensión de los procesos de compras públicas, principalmente los plurianuales, salvo aquellos extremadamente urgentes o necesarios, y después también se solicitaba la suspensión de los nombramientos y las recategorizaciones durante este periodo. En ese sentido, Luis, me gustaría hacer una división de mi exposición en tres partes principales. Primero, contarte a vos cuál es la mirada que nosotros tenemos como Poder Ejecutivo de lo que debería ser un proceso de transición. En segundo lugar, contarte cuál fue la experiencia que tuvimos hasta el día jueves, que fue el día que se dictó el decreto por el cual se conformó oficialmente el equipo de transición. Y por último, ya mencionar cuál es qué es lo que nos queda de aquí en adelante y la coyuntura favorable que se abre a partir del dictado del decreto, que yo estoy seguro que con un sentido patriótico y con madurez política y poniendo a la ciudadanía en primer lugar, este proceso puede llegar a buen puerto. En primer lugar, te decía cuál es la mirada política que nosotros tenemos. Los procesos de transición no son otra cosa que un espacio institucional en el cual el gobierno saliente le provee de información relevante de todas las áreas de gobierno a quienes entra, de modo a poner en primer lugar y por encima de cualquier otro interés la continuidad del funcionamiento regular del Estado, y que quienes entran puedan tener, no esperar hasta el 15 de agosto, como dijiste, un periodo largo de 4 meses, no esperar hasta el 15 de agosto para empezar recién ahí, sino dar una dinámica previa que les permita tener un impulso inicial para que esto sea eficaz, obviamente, para que el Estado pueda seguir funcionando y brindando los servicios que tiene que brindar. Eso es como nosotros vemos que debería ser un proceso de transición. En cuanto a la experiencia que tuvimos hasta el momento, debo reconocer que no fue lo ideal como se llegó hasta aquí. Mencionaba el ministro, nosotros recibimos ciertas afirmaciones o algunas acusaciones de la posibilidad de las arcas vacías, también se mencionaba lo de festival de licitaciones, se hacían afirmaciones como esas que nos puso en la obligación de tener que salir a dar nuestra versión sobre el asunto. Te explicaba el ministro el tema de las arcas vacías, que no condice con las complejidades de la administración financiera del Estado, pero también agrego yo que la propia ley de responsabilidad fiscal y el decreto reglamentario de la ley de presupuesto establecen que en los años electorales la administración central no puede ejecutar más del 60% en gastos corrientes del mes de enero hasta el mes de julio, que también es una limitante, porque cuando uno dice arcas vacías se imagina que se va a ejecutar todo el presupuesto y que uno se va a encontrar sin nada ahí. Y acá lo que dice la ley, más lo que dijo el ministro Llamusa, que también él hizo una declaración que decía, no es que hay una bóveda llena de dinero claro, sujeta a libre disponibilidad. Eso no es así. Y con respecto a las licitaciones y al supuesto festival de licitaciones, que también va de la mano con el tema de las plurianuales y las notas que ellos nos enviaban, que fue la pregunta que me hiciste. Lo que yo les solicité a ellos es que por favor me indiquen cuáles eran las licitaciones que ellos consideraban que tenían que ser revisadas porque no tenían el carácter de urgente o necesaria. Porque vos sabés que las licitaciones finalmente son resultado de un proceso de planificación y de un cronograma que lleva mucho tiempo. Que lleva mucho tiempo. ¿Y te respondieron, te dijeron exactamente qué licitaciones o qué contrataciones? Todavía yo no recibí esa respuesta, pero supongo que ahora, la semana que viene, cuando tengamos
la primera reunión con ellos donde vamos a tratar este y otros temas en la mesa de transición. Mañana se reúnen, mañana Sí, lunes. lo más probable, yo hablé el día, una vez que se emitió el decreto, yo estuve en conversación con el doctor José Alberto Alderete, hablamos sobre la posibilidad de reunirnos el lunes o martes de esta semana. Y ellos tendrían que precisar qué cosas quieren que se suspendan. Es el pedido que nosotros le hicimos a ellos con respecto a ese tema, porque se habla, más allá de la planificación que exista, se habla de un festival como si fuese que se están acelerando todos los procesos para, antes de irnos, llamar la mayor cantidad de licitaciones posible. Yo tengo acá, Luis, el comparativo de llamados a licitación en años de transición, de esta transición, de la anterior, que fue la transición Cartes-Abdo, y también de la transición Franco-Cartes. Nosotros tenemos la menor cantidad acumulada de llamados, en cantidad de llamados y en montos. Estamos hablando que en la transición Franco-Cartes hubo 5.000 y algo, en la transición Cartes-Abdo hubo 4.300 y en la transición Mario Abdo-Santiago Peña estamos hablando de cerca de 3.000, 2.700. Y en monto también hay una diferencia. Si bien en la primera transición que mencioné estamos hablando de 850 millones, en la transición Cartes-Abdo 679 y en la transición Abdo Peña 645. Entonces yo creo que eso también echa por tierra esto del festival de las licitaciones y que hoy se está dando un ritmo anormal o que no está dentro de los parámetros regulares. Claro, lo que pasa es que siempre existe la sospecha o, si querés vos, la versión, ¿verdad? De que el gobierno que se está yendo quiere digamos, adjudicar licitaciones porque ahí son los amigos los que ganan y acá tengo yo la coima que voy a cobrar. O sea, ese es digamos, el temor, la sospecha. Y de alguna manera, esto que dijeron Lea o las declaraciones que hicieron algunos, lo que hicieron es sembrar más dudas con respecto a eso, ¿verdad? O sea, básicamente que en la administración Mario Abdo se está queriendo forrar en estos meses que le quedan. Sí, yo creo que esa puede ser una especulación que se haga, pero nosotros estamos abiertos y sumamente predispuestos a discutir cuáles son las licitaciones puntuales que ellos consideran que se deben revisar, que fue lo que les pedimos. Te planteo el tema Itaipú, que acá Lea el domingo pasado me dijo, no, nosotros vimos allí que en la adjudicación de Itaipú modificaron, por ejemplo, los requisitos y, por ejemplo, hay gente que vino de la Contraloría y ahora aparece como requisito que tenga experiencia en la Contraloría, o sea, como que está orientado para que esa persona gane y sea adjudicada. Estamos hablando del concurso que se llamó en Itaipú para selección de funcionarios. Sí, correcto. O alguna licitación en particular. No, estamos hablando del concurso para contratar funcionarios. Perfecto, en este caso. perfecto. Este concurso para contratar funcionarios es un proceso de selección que se lleva desde el año 2014. Con esto yo, Luis, no estoy diciendo que no vamos a hablar sobre el tema, es más. A pedido del equipo del gobierno entrante va a ser el primer tema que vamos a tratar, el tema Itaipú. Pero yo simplemente hago una descripción de cómo funciona el proceso. Este es un proceso de selección que se viene llevando desde el año 2014, desde el gobierno anterior. Es un proceso que a medida que se va jubilando la gente, bueno, se van liberando los espacios y se llama a concurso. Para llenar la vacancia. Claro, ¿por qué no se llamó el año pasado? Y sencillamente porque no se pudo definir la tarifa hasta cerca de fin de año. Este año ya se definió la tarifa a principios y bueno, y a partir de ahí se pudo hacer el llamado, que entiendo que se presentaron cerca de 17.000 personas. Nuevamente, esto se va a revisar, se va a discutir, pero por supuesto que no hay espacio en momentos como estos para la mezquindad política, pero también hay que considerar la responsabilidad jurídica ulterior que tienen todos los ministros, secretarios y titulares del organismo de entidad del Estado con las decisiones que toman, ¿verdad? Entonces, este es un análisis que hay que hacer con responsabilidad, con seriedad y en un ambiente de tolerancia, ¿verdad? Y respeto. No, además, la desconfianza para la ciudadanía en general, yo como periodista me incluyo, es por partida doble. O sea, así como ellos dicen, nosotros desconfiamos de que quieren meter a su gente, yo también puedo desconfiar de que los que están entrando son los que quieren meter a su gente y por eso no quieren que se hagan las adjudicaciones ahora. Siempre vamos a sospechar. Pero le quería preguntar a Óscar, ministro, para quien vaya a sucederte, ¿cuál va a ser la urgencia? ¿Cuál va a ser el tema más delicado que van a tener que resolver?
Bueno, yo creo que hay una agenda muy interesante de reformas que estamos construyendo o que vinimos construyendo en estos últimos años y que quedan aún algunas pendientes y que son de suma urgencia, ¿verdad? Una de ellas es la de la caja fiscal, ¿verdad? La caja fiscal, Luis, como vos bien sabés, hay una parte importante de los pagos que se hacen a los jubilados que es cubierto con impuestos que aportamos todos los ciudadanos, y esa situación se va a ir volviendo más compleja con el correr de los años. Y nosotros estimamos que en el 2027 ya se van a agotar definitivamente los excedentes que pueda tener las otras cajas y ya íntegramente se va a tener que ir cubriendo este año, por ejemplo, ¿verdad? Para tener idea, de nuestros impuestos, ¿cuánto vamos a aportar para cubrir el agujero de la caja? Y estimativamente, Luis, está cerca de los 150 millones de dólares, pero hay un monto que está oculto dentro de la ley de presupuesto, que es un aporte que también hace el Tesoro por los cargos vacantes, ¿verdad? Hoy el Tesoro también aporta el 100% de lo que está en el presupuesto de cargos que no están siendo ocupados, y eso representa cerca de 80 millones de dólares que también salen de impuestos, Luis, ¿verdad? O sea, son como 180 millones de dólares este año que vamos a poner. Más, te decía 150 más 80, estamos por encima de los 230 millones de dólares. Más de 200 millones de dólares solo para cubrir el agujero de la caja fiscal y las vacancias. Así mismo, ese es un tema central, Luis, que yo creo que se tiene que abordar. Más todavía que uno percibe que en el Congreso, o de hecho en el Congreso se plantearon propuestas de reforma que van en sentido contrario, ¿verdad? Sí. No hay que olvidarse de más de 5 leyes que se aprobaron en los últimos años que establecieron regímenes especiales de jubilación y que obviamente con el tiempo también van a ir degradando la situación de la caja fiscal. Así que nosotros creemos que ese es un tema central, es un tema central. Eso también es un tema central, trabajar ya en la reglamentación o poner en marcha la ley de compras públicas que fue presentada y aprobada durante este periodo de gobierno, pero obviamente un desafío no menor es la implementación de esa ley y también está lo del servicio civil, y ahí vos sumás estas leyes, estás hablando de un porcentaje muy grande del presupuesto que se destina tanto a salarios, cerca del 30% del presupuesto general de la nación va a salarios, cerca de 70 guaraníes de cada 100 de impuestos va para el pago de salarios, así que son leyes sumamente importantes que pueden ayudar a generar espacios dentro del fisco, de manera que se puedan seguir destinando recursos a atender otras prioridades, ¿verdad? Oscar, siendo muy honesto, vos ya tuviste la experiencia, tenés la experiencia de estar en Hacienda y además llevas mucho tiempo ahí. Como técnico, como alguien que estuvo ahí, ¿es posible plantearse todo lo que se quiere hacer en materia de salud, de educación, de obras públicas, con esta presión tributaria? Sin generar, Luis, los espacios suficientes por el lado del gasto, yo creo que va a ser complicado, ¿verdad? Hay que recordar que también durante este gobierno se planteó una propuesta de reforma tributaria que fue aprobada en el año 2019. Sí, que yo creo que es lo mejor que hemos hecho en mucho tiempo. Que también nosotros creemos que va a ir generando recursos que permitan atender estas urgencias. Y quedó pendiente parte del compromiso de avanzar con la reforma por el lado del gasto, ¿verdad? De mencionar la de compras, la del servicio civil, la de estructura del Estado. Todas esas leyes nosotros estamos trabajando y vamos a entregarle al próximo gobierno proyectos de leyes concretos que nosotros creemos que pueden ayudar a generar esos espacios para atender todas estas demandas, porque yo creo, Luis, que la ciudadanía está esperando esa señal de parte de los administradores públicos de que cada guaraní que se recauda de impuestos va a ser utilizado lo más eficientemente posible. Entonces, sin avanzar en estas reformas, va a ser muy complicado el día de mañana plantearle a la ciudadanía un aumento de impuestos, ¿verdad? Hernán, ¿hay posibilidad de que se acuerde en esta transición que estas leyes, por ejemplo, algunas ya se promulgaron, la ley de compras públicas, lo que hay que hacer es reglamentar, y no va a ser fácil reglamentar eso, ¿verdad? Ahí están los detalles. Pero, por ejemplo, la ley del servicio civil está en el Parlamento. ¿Hay posibilidad de que se negocie, que esto corra ya de forma tal que, bueno, asuma la nueva administración y ya esté la ley y la cuestión sea aplicarla? Bueno, justamente te decía, Luis, cuando dividía mi exposición en 3 partes, la tercera se refiere a esto, la ventana de oportunidad, la coyuntura favorable que se genera a partir del dictado del decreto y de la conformación oficial del equipo de transición. Estos son temas centrales y temas claves que nosotros tenemos que hablar. Agrego a lo que mencionaba el ministro Llamosa, Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, agrego formalización de MIPYMES, Ley de Organización Administrativa del Estado, garantías mobiliarias, que son proyectos
sumamente necesarios e importantes para lograr el fin que ustedes estaban mencionando recién. ¿Que están ya en el legislativo? Estas que yo menciono son propuestas que aún se están trabajando. Están algunas, ahora acaba de enviar el Banco Central del Paraguay al Ministerio de Hacienda, después eso se va a enviar a Presidencia. Nosotros vamos a poner a consideración del equipo de transición, por supuesto, y también, Luis, ahí se va a trabajar sobre los acuerdos políticos que se puedan construir de modo a lograr que este tipo de proyectos como de función pública, de servicio civil, pueda ser debatido en el Congreso. Y después todo lo que ya sabemos, ¿verdad? La discusión sobre los grandes temas, que si bien no son las reformas institucionales que ya dijimos, también tenemos lo que tiene que ver con la misma gestión. Vamos a hablar de la agenda de políticas prioritarias del presidente Peña. Vamos a hablar de esa agenda y de lo que nosotros creemos que debe continuar y que no puede parar, que son la parte de conectividad, las políticas sociales, las políticas habitacionales, lo que tiene que ver con soberanía energética, que son temas que no pueden esperar y que tienen que seguir a pesar del cambio de gobierno. Para cerrar, Óscar, el tema de la deuda es un tema explosivo. O sea, es cierto lo que vos decías. Yo recuerdo que cuando asumió esta administración ya había una discusión sobre la deuda, en este caso era con la industria farmacéutica, que de hecho se discutía si toda esa deuda que ellos reclamaban estaba documentada y si podían efectivamente cobrar esa deuda. Pero bueno, ahora tenemos la particularidad de, bueno, hay deuda con las empresas constructoras, hay deuda con la industria farmacéutica, pero además el margen de posibilidad de endeudarnos se ha restringido porque hemos tenido la pandemia y todo lo que nos pasó. ¿Es explosivo el problema de la deuda o no? Yo veo que no, Luis, ¿verdad? Si bien, como dijiste, durante la pandemia la deuda pública creció cerca de 11 puntos. Hoy logramos estabilizar, estamos en 34% del Producto Interno Bruto y eso se mantiene desde hace 2 años. O sea, la pandemia fue lo que hizo o que dio ese salto en la deuda pública. Hoy Paraguay sigue siendo el país con el menor ratio de deuda pública PIB en toda la región. Según todos los estudios, tanto internos del Ministerio de Hacienda como organismos multilaterales, ellos creen que estamos todavía en niveles sostenibles. Ellos ponen un techo cercano al 40% como un nivel donde sí se podrían levantar algunas alertas, así que nosotros vemos que esta deuda que hoy tenemos es administrable. Lo que mencionaste de los proveedores también es una situación que estamos trabajando, como te decía, estábamos esperando el corte al mes de mayo para pedir información al Ministerio de Obras, al Ministerio de Salud, para ser lo más serios y objetivos posible, ¿verdad? Porque volviéndonos antes al ejemplo del 2018, se hablaba de deuda de 250 millones de dólares, después que Hacienda hace el pedido oficial al Ministerio de Salud, se involucra también a la auditoría del Poder Ejecutivo, ese número quedó en 130 millones, que finalmente se terminó utilizando un mecanismo que también puede ser una alternativa para estos casos, la cesión de deuda a través de bancos, y eso se puede hacer en un proceso de 2 o 3 años como se hizo en el 2018, ¿verdad? Así que nosotros queremos ser serios con los números. Una vez que tengamos esa información, seguramente vamos a ver la mejor alternativa posible, ya sea de una reingeniería dentro del presupuesto y si los números no cierran, digamos, ver otras herramientas como la cesión de deuda o el endeudamiento directo. Bueno, el lunes entonces es la reunión, una reunión clave, me parece que importante. Se trata del mismo partido político, es una cosa muy extraña. Debería ser esto de lo más pacífico, porque no es otro signo político. Y yo espero mucha madurez. Creo que hay gente muy seria en los dos grupos y hay demasiadas cosas por hacer, así que ojalá que esto funcione. Gracias por acompañarnos esta noche, Hernando. Gracias a vos, Luis. Gracias, ministro. No, por favor, muchas gracias, Luis, un gusto. Vamos a hacer nosotros una breve pausa. Enseguida, quédate ahí porque tenemos a este grupo fantástico, Tierra Adentro. Van a presentar un nuevo material musical, un disco que están preparando brutal, con temas que grabaron con artistas de toda América Latina. Un lujo realmente, y van a tocar acá en vivo en instante, así que quédate ahí. Nyambo yo para, nyambo yehe a, hata yawe a. Nyambo yo para, nyambo yehe a, beta barando. Nyambo yo para, hato se subí, be maranga tu. Nyambo yo para, nyambo yehe a, hata nyahindu. Opa iterupi, hata intenta ipusa, pukai pahu. Ayabe ante que go angañan de jamás yo para
hamayo para viose etamba epona ante que o angañan de hamayo para viose etamba epona ella yo para ñambo yeje a ñanemboralju ñambo yo para ñambo yeje a pura hei praju ñambo yo para ñambo yeje a ñanemboralju ñambo yo para ñambo yeje a pura hei praju ñambo yo para ñambo yeje a ñanemboralju ñambo yo para ñambo yeje a pura hei praju ñambo yo para ñambo yeje yo para por aquí allá antes que con angañan de jamás yo para yo sé que estaba epora. Y que se escuche el zapucay de tierra adentro. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. ¡Oh, oh, de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de este suelo suenan en una canción. Una fiesta paraguaya donde una volcano vaya. Quédate, no te vayas, que ahora empieza la función. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. ¡Suena! Pena seguir la alegría de una nación, canto, baile y corazón, celebrando tradición, a mi tierra esta canción. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. ¡Suena! Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra de mi encanto, tierra de mi encanto. ¡Hey! ¡Qué maravilla! Tierra adentro, gracias. Gracias para sacarnos toda la mala onda de encima. ¡Qué bueno, qué bueno! Por favor, si se van acercando. Vamos. Bueno, no sé si hace falta la presentación porque estos son como los Beatles ya acá, ¿verdad? Pero bueno, les voy a contar. Dani Mesa, voz. Luis Duarte, compositor, guitarra y voz. Rodrigo Pereira, teclado. Beto Barrios, batería. Ariel Escurra, bajo y voz. ¿Qué hace, maestro? Un placer, por favor. Muchas gracias por la invitación. Adelante, caballero, por favor. Sentite como en tu casa. Por favor, ponete cómodo. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, caballero? Si se acomodan, por favor,
Gracias. Pues no podemos dejar de darle un espacio a esta maravilla, este espectáculo. Hola Dani, ¿Cómo estás, Luis, querido? Bueno, antes que todo, en nombre de mis compañeros, agradecerte por la invitación, decirte que estamos muy contentos, muy agradecidos de estar acá y, por supuesto, manifestarte toda nuestra admiración, querido Luis. Por favor, la admiración es mía, chicos. Qué espectáculo, qué cosa linda ver que este es el nuevo folclore, ¿eh? Esta es la resurrección de la música paraguaya. Es fantástico. Muchas gracias. Bueno, es un trabajo que venimos compartiendo con los compañeros ya casi 10 años. El próximo año, si Dios quiere, bueno, vamos a cumplir la década tocando juntos. Ustedes arrancaron en el 2014. 2014, sí. Así mismo. Qué bárbaro todo lo que pasó en ese tiempo. ¿Verdad que sí? Bueno, y van a festejar lanzando material nuevo. Así mismo, venimos a presentar nuestro nuevo material discográfico que le pusimos por nombre Albú. El albú, pues, digamos, en la cotidianeidad se utiliza para llamar a algo a alguien que está haciendo ruido, un barullo, ¿verdad? Pero en el guaraní de los ancestros, Xealbú era un saludo que quería decir: te entrego mi palabra, el manantial puro del alma. Entonces, para nosotros, bueno, a nosotros nos encantó que palabra y alma sean un mismo vocablo en guaraní, y presentamos este álbum, que en realidad es un álbum colaborativo con 12 artistas de 9 nacionalidades diferentes. Son 14 canciones grabadas 100% en guaraní. Pero qué maravilla. Vos sabés que estaba mirando la lista. Hay gente de Colombia, de Cuba, de México, de Guatemala, y todos van a cantar diferentes temas. India, por ejemplo, Sí. en guaraní. Así mismo, en guaraní. Así mismo. Este álbum en sí, digamos, para nosotros, como Dani ya comentaba, lo que para el albú, de lo que significaba para los ancestros, tenía mucho que ver con esto, con sacar de tierra adentro, que vale la redundancia, digamos, del nombre de banda, salir para afuera con lo que verdaderamente somos, con lo que realmente nosotros hacemos acá en los festivales. O sea, nosotros cantar en guaraní lo hacemos de forma natural y siempre nuestra cédula de identidad. Y llevar, ¿no?, con estos artistas el mensaje, para nosotros es... Ya el proceso de este álbum fue como que lo más lindo incluso de terminarlo. Ahora, estos son temas remixados, por decirlo así. O sea, se le hace algún cambio, algún ritmo distinto. Porque a mí me encanta cómo combinan ustedes. Por eso decía en la resurrección, yo sé que los puristas se van a enojar, ¿verdad?, porque si la música paraguaya es una sola, pero en realidad, para que la gente se conecte, vos necesitas ir actualizando, digamos, ¿no? Y lo que están haciendo ustedes es esto. Yo veo la pendejada como en la fiesta se ponen a bailar y a cantar en guaraní. Eso es algo que ya no se conseguía, vamos. Y digo, ¿estos temas lo van le hacen algún arreglito y cosas especiales acá? Hay canciones nuevas, ¿verdad? Que son composiciones del grupo, ¿verdad? Que ya suenan diferentes de por sí, ¿verdad? Más contemporáneos. Pero también hay canciones, música paraguaya tradicional, que volvimos a hacer algunos arreglos y, bueno, le agregamos algunos instrumentos típicos de varios países, ¿verdad? Tenemos muchos invitados también, instrumentistas, ¿verdad? Cada uno con su instrumento autóctono de su región, ¿verdad? De su región. Pero también aquí, en este disco, incorporamos lo que es la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, tuvimos la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional en algunos temas emblemáticos, digamos, en este disco. O sea, grabaron con ustedes, con la orquesta. Grabaron con nosotros. Oh, ¡qué maravilla! Estaba mirando algunos de los artistas, ¿verdad? Aimé Nubiola es una cantante que protagonizó a Celia Cruz en la telenovela colombiana Celia. Tiene 3 Grammys relacionados con la música tropical. O sea, vamos, de currículum, ¿verdad? Primera cantante de origen cubano en ser nominada al Grammy en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino. Después los colombianos Monsieur Periné, ¿verdad? El nombre franchute. Así mismo. Su primer Grammy Latino en el 2000, otro que tiene los Grammy. ¿Cómo se enganchan todos estos artistas para grabar un disco así? Bueno, hicimos la propuesta de llevarles este mensaje del idioma guaraní a estos artistas, y todo esto, digamos, que de alguna manera pudo articular también nuestro productor musical. Se llama Carlos Escalona Cruz. Él es venezolano, que vive hace más de una década en Nueva York. Es una persona que conoce muchísimo de su folclore, además de ser multiinstrumentista, polifacético en cuanto a la música. También su influencia con los artistas hizo posible de que podamos llegar a estos colegas
que recibieron de una manera muy respetuosa al guaraní, o sea, sorprendidos de que en Paraguay el 90% de la población hable guaraní o entienda más que todo, y también el hecho de la onomatopeya del guaraní, eso les llamó muchísimo la atención. Cuando le enseñábamos, por ejemplo, palabras como tucú, shirurú, tereré, o popó, o sunú, ese tipo de cosas se quedan súper... Claro, lo que pasa es que al oído, claro, muy atractivo. ¿Y les costó, cantar en guaraní? A los artistas sí, tuvo, ¿cómo era la palabra siempre? Esa es la vocal que más les cuesta a los extranjeros. O sea que si ellos vienen, notaba justamente un comentario, si ellos vienen de afuera, ¿verdad? Y quieren tomar agua, no se van a morir de sed, ¿verdad? No le va a salir nunca. Y para enseñarles esa vocal, por ejemplo, le decíamos que tenían que poner la boca como si fuese que iban a pronunciar E, pero decir U. Entonces era y así le salía. Dani estaban todos los días estaba digamos, con Zoom y cosas así para palabra por palabra ir mostrando. Lo bueno de todo es que ellos ponían ese empeño y querían hacer, eso es lo bueno. Era un desafío. Era un desafío, un lindo desafío para ellos. Y les encantaba hacer. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar hasta Miami con un cantante que se llama Pollo Brito. Y con él, por ejemplo, en vivo, así en el estudio estábamos con él. Y palabra por palabra nos llevamos la traducción, cómo pronunciar, y iba cantando frase por frase. Y de repente quería luego cantar algo de seguido así, ¿verdad? Como que quería hacer de una así. Y repetía, pero hasta que le salía. Qué maravilla. Y con esto se van ahora a Estados Unidos, ¿verdad? Con este disco nuevo. Vamos a hacer una gira por Estados Unidos y también vamos a hacer una gira por Europa, Dios mediante, en el mes de julio. Sí, ¿el lanzamiento cuándo hacen? El lanzamiento ya se hizo, fue el 26 de mayo pasado, ya está disponible en todas las plataformas digitales este trabajo. Así que bueno, invitamos a toda la gente para que pase a escuchar nuestro nuevo álbum, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde grabaron? Grabamos en el estudio de Diego Serafín. Acá en Asunción. En lo de Sergio Cuquejo. Una gran parte. En nuestro estudio también. Bueno, che. Es como que donde los artistas nos llevaban más o menos. Porque había artistas que grababan en su casa, otros que alquilamos un estudio para ir con ellos. O sea, diferentes estudios. De acá, pero de Paraguay. ¿Vinieron a Paraguay? No. Grababan desde su lugar. En el estudio del maestro Sergio Cuquejo también, así mismo. Sí. Grabamos también las cuerdas. Cabe destacar también que el maestro Sergio Cuquejo dirigió la parte de la orquesta sinfónica, los arreglos, también él nos ayudó muchísimo en eso. Así que estamos muy agradecidos también con él, dicho sea de paso. Bueno, el ministro de Hacienda recién estuvo con nosotros y está todavía por ahí, por eso es oportuna la pregunta. ¿Se están forrando ustedes con esto, verdad? Bueno, es muy importante el trabajo que venimos haciendo. Nosotros nos dedicamos 100% a la música. De verdad, 25 horas del día. Cuando yo pregunto ganan plata, es muy bueno, eso es muy importante, digamos, que, por supuesto, que sea rentable. Completamente, por eso decía que el esfuerzo y el tiempo que nosotros le dedicamos a esto, de alguna manera se ve también reflejado en la parte económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos un grupo primeramente de amigos, pero muy organizado en el sentido de que llevamos adelante nuestro trabajo como si fuese una empresa, claro, lógicamente. Es una empresa, claro. Somos una banda de autogestión, eso quiere decir que nosotros mismos nos autofinanciamos en nuestros proyectos. Entonces venimos trabajando, como ya te decía, casi 10 años, y bueno, y proyecto por proyecto es meticulosamente estudiado todo. Estos proyectos como el álbum y digamos todo lo que está ligado a la parte fonográfica o de producciones de video, de discos, nosotros nos impusimos, digamos, como que un desafío, un estándar hace ya unos años, que cada vez más en el tiempo es más costoso como que sustentar, producir discos en donde tengas que invitar a mucha gente. Claro. Entonces, digamos que el listón queda alto y tiene que mantener esa calidad y eso cuesta plata. Claro, obviamente. Así mismo. Y los ingresos vienen en el mayor porcentaje de los shows en vivo. Esa es la realidad. Esa es la verdad, mira. Sí, también es como que una partecita de las utilidades se guardan para futuras inversiones de los proyectos. Yo creo que, volviendo otra vez a tu consulta, el tema de la música, si se le hace el mismo trato que cualquier carrera, que va a resultar si se hace bien, los pasos, paso por paso, ¿verdad? Se estudia, se trabaja por el material, se trabaja por el proyecto,
y como cualquier empresa funciona, va a funcionar si se hace bien. Y lo que solíamos hablar en los programas que me tocó ser jurado, hablábamos mucho de disciplina, ¿verdad? Que es demasiado importante en esta carrera. Bueno, en todo, ¿verdad? Absolutamente en todo. Pero particularmente en la música sí es muy, muy importante la disciplina y llevar una hoja de ruta bien definida. ¿Ustedes practican todos los días? Practicamos por lo menos 1 o 2 veces por semana. Entonces, Pero nos reunimos prácticamente todos los días. es como una reunión de directorio. Porque a veces somos nosotros reuniéndonos para tomar decisiones ejecutivas y al día siguiente para tocar. Nos vemos en las dos partes siempre. Claro, porque la excelencia no es un accidente. Yo recuerdo que me decía Berta Roja, yo digo, ese talento, me dice, con el talento sí, se nace con el talento, pero yo me dice, estoy todos los días 4, 5, 6 horas practicando con la guitarra, o sea, dejate de practicar y dejate de ser Berta Roja. Así El nomás. verdadero Hay trabajo de su práctica. Un ejemplo de eso justamente que se habla ahora en el ámbito urbano, vamos a decirle que está Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Un Lionel se nace y si quieres ser un cristiano puedes ser, pero tenés que sacrificarte, disciplina y devoción y vas a lograr Pero ser no un por cristiano. eso Messi no fue disciplinado en Claro, el pero, sí mismo. pero son cosas que se despiertan en uno al nacer, ¿verdad? En uno se despierta más, en otro le cuesta despertar o en otro ni se despierta, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad. Exactamente. ¿Y quiénes le siguen? Porque esto tiene sobre todo como se lanza en plataforma, ¿verdad? Las redes sociales hoy es el mercado para la música. Sí, sí. ¿Quiénes le siguen? ¿Son chiquilines? ¿Son adolescentes? Él tiene un fan de chico. Nosotros tenemos, es como que lo lindo que nos toca ver en los festivales es ver a la familia completa cantando. A veces el niño es muy fanático o la mamá o si no el abuelo. El abuelo, o sea, entonces no. toda una generación. Qué lindo. Eso, Tenemos ¿verdad? gozamos de ese Conectar cariño. diferentes Pero en el generaciones. ámbito digital, por decir así, de plataformas digitales y eso, sí tenemos la suerte de conectar con los jóvenes, que son la mayoría del consumo en sí de plataformas. Claro. El resto se ve reflejado en lo que suenan en las radios o que nos escuchan porque tenían el disco. Entonces, digamos, en ciertas plataformas son los jóvenes, en los festivales es la familia. Entonces, estamos felices de poder compartir con ese rango de. Ustedes solamente generaciones. hacen música folclórica, o sea, es una suerte de, digamos, nuevo folclore, ¿verdad? Pero es eso. No ¿Cómo le tocan digo? otra cosa, Y no es que de realmente- repente están y de repente el borracho, poneme una cumbia. No funciona así, ¿verdad? Una mezcla. Yo creo que hay de Yo todo para- porque hay un espíritu rockero entre los muchachos también, ¿verdad? Él es metalero, por ejemplo. Yo estaba en Sí, una- la verdad que cualquier cosa menos pinta de folclorista tiene acá. Y en mi caso justamente tuvimos hace poco una reunión con una gente de una entidad importante y estuvimos hablando y ellos querían saber de nosotros y anécdotas. Y entre eso preguntaron también justamente lo que preguntaste por el ritmo. Por decirte, en mi caso justamente con la parte tradicional de fui medio crucificado por el hecho de cómo yo acompañaba una música folclórica paraguaya. Porque tiene sus acentos, del cual se identifican cada folclore de cada región de Latinoamérica. Pero como yo ya, mis papás son paraguayos, son de Carapeguá. Y siempre escuchaba el yaje. ¿Vos naciste en la Argentina? Nací en Argentina, la cigüeña Pero cifaya. hijo de migrante. Es un paraguayo que nació fuera del mapa, ¿no? Exactamente. Y en ese siempre escuché, siempre veníamos de vacaciones y siempre escuchaba la música. El purajeya llegó. Siempre, en guaraní. Y quedó eso, pero a mí quería ser rockero, ¿verdad? Pero él no tenía batería, al que él escuchaba y le ponía en su cabeza la batería. El purajeya llegó con batería de fondo. Después acá me tocó en Paraguay tocar con un grupo de heavy metal, se llama Querubes, donde estuve mucho tiempo y más o menos asimilé de que son primos hermanos los ritmos, diferentes, pero están en el mismo. Hablando del 6x8 en sí. Hablando del 6x8 en sí, del ritmo que viene de los africanos, del ey, 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 ey. Y eso se mutó y cada región le dio su acento. Justamente en eso Rodrigo explicó en esa reunión también una explicación fenomenal. Pero no voy a dar más ejemplo de la gasolina. No, y aparte, Nosotros empezaste el tema de la gasolina va como ejemplo. Hoy ya no voy a usar eso. Con No, y razón, nosotros, siendo sinceros, siempre decimos y manifestamos también, porque nosotros lo que hicimos. Hincha bola. Dale. No hay margen, el que le invita al músico, pero le dice, no, cantame algo. Pero para nosotros va a ser un placer, Luis. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Muy amable, gracias, muchachos.
todo el éxito del mundo. Vamos a acomodarnos ahí. Armamos un chiquitito ahí en el tipo pesebre, armamos a toda bala esto. Pero tenemos por lo menos un tema para cerrar, ¿sí? ¿Me queda el tiempo? Y le comemos al que viene después, total, ¿qué tanto, verdad? Me van a enterrar después, mejor no digo nada. Cerramos con esto. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Ojalá hayan disfrutado del programa, pero sobre todo que hayan disfrutado de esta buena música de los chicos de Tierra Adentro. Los chicos, digo yo, porque son todavía pendejos, son todavía pibes. Estamos ahí, el grupo completo: Dani, Luis, Rodrigo, Beto, Ariel y Ariel. ¿Escuchamos? Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Queremos dedicarte esta canción que justamente en guaraní, Aguille, gracias. Dice así. To bebé te sarambi bebeture Senye agui anyandu vapura hei To petanye epote de yurube Apuka bebe se anyua Rei potaro yerurente Peisarina Paraguay Tengo que la Emiliano ta que la Yambay Yahamino Yodibe Quiero jame Doribe ame Yahisha Pego Aguille mantiame Agüeru conseñe Tengo subi pura que Alve arito me ve Aguille mantiame Agüeru conseñe Tengo subi pura que Alve arito me ve Aguille mantiame Ya sea para que Lo ve a veima O cañen por algo Lo lleve veima Ta pere Me hueca tunde que Te quiere o yo quiere Ya camón Ya sea guarate, dobe aveima, o cañen por algo, do lleve veima. La pere, me hueca tu de que te quiere o yo quiere, ya Aguille mantiame, agüeruco señe, tengo subi pura que, alve arito me ve, Aguille mantiame, agüeruco señe, tengo subi pura que, alve arito me ve, Aguille mantiame, agüeruco señe, tengo subi pura que, alve arito me ve, Aguille mantiame, agüeruco señe, tengo subi pura que, arito me ve, Aguille mantiame, agüeruco señe, tengo subi pura que, alve arito me ve, Aguille mantiame, agüeruco señe, tengo subi pura que, alve arito me ve, Aguille mantiame, agüeruco señe, tengo subi pura que, alve arito me ve.